queremos hacerlo iniciando con nuestro invitado y le damos la bienvenida al congresista Carlos Ceballos Madariaga. Él es congresista no agrupado por decisión propia, me imagino, porque cada bancada me imagino que lo ha decepcionado. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias por esta entrevista y siempre aprovechar tu medio para llegar a todos mis hermanos de la región de Puno y saludarlos. También aprovecho rapidísimamente, en la región Puno nosotros tenemos muchos televidentes, el señor Raúl Samillán, hay muchas personas a quien nosotros le tenemos mucho cariño, Luis, Fernández, Luis Bomir, muchas personas a quien nosotros nos contactamos y siempre estamos pendientes de esta hermosa región. Un saludo por la fiesta, la festividad de la Virgen de la Candelaria, el cual el próximo año sí me he comprometido a ir de todas maneras. Por motivos de salud este año no pude, pero mi compromiso está y la lucha sigue en pie de todos los días, porque hay una deuda pendiente, una deuda social, una responsabilidad social que tiene que responder el gobierno de la República y también la justicia. Congresista, iniciamos el programa con los temas coyunturales de la situación y el tema coyuntural en este momento es la inseguridad ciudadana. Las palabras de la presidenta Dina Boluarte y todo lo que viene aconteciendo. Recientemente se llevó un consejo supuestamente de seguridad en el Congreso de la República, donde participó el ministro del Interior, atacando a la prensa como siempre, que somos nosotros, tenemos un pacto con la criminalidad y que es por eso que se dan esas cifras. Yo no tengo la culpa, disculpe, de su incapacidad, incompetencia de este ministro del Interior, pero al final no se llegó a ninguna conclusión. ¿Cuál es el tema de donde usted parte o sabe de este consejo que se dio o solamente fue una lavada de cara? Sí, el tema para más o menos ver nosotros de dónde viene la inseguridad es porque hay una falta de liderazgo. En este caso, la que debe asumir el liderazgo de todo esto es la presidenta de la República. Y otro factor importante son los presupuestos. Miremos simplemente cómo está la Policía Nacional. Si bien se ha mejorado en algunos sectores el tema de las homologaciones, de sus remuneraciones, pero falta implementación, falta capacitación y falta hacer un trabajo articulado que es importante. Si vamos a tener al ministro del Interior acá a cada rato enfrentándose a la prensa, enfrentándose también al Ministerio Público y al Poder Judicial, no vamos a lograr nada. Porque en realidad si no trabajamos articuladamente, esto no va a dar resultados. Claramente está el tema de los módulos de flagrancia, donde se trabaja articuladamente, donde está la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, porque se necesita hacer un trabajo pronto para poder ya hallar a los responsables y llevarlos inmediatamente a prisión, porque muchos de ellos siguen recayendo en lo mismo y en lo mismo. Ingresan al penal, salen mucho más capacitados, creo, y hacen delitos pues que afectan mucho a la sociedad. Definitivamente, con todo respeto, la actitud del ministro del Interior es una payasada. Es una actitud que no refleja ni siquiera liderazgo en su cartera, porque como usted muy bien lo acaba de mencionar, no hay liderazgo en el gobierno. Ahora, ¿por qué se produce esta ola de crisis de criminalidad y organizaciones criminales? Ustedes como Congreso, y yo sé que son pocos los congresistas contados con los dedos de la mano, pero lamentablemente se necesita hacer un mea culpa. Las leyes que ha dado el Congreso les ha hecho mucho daño y les ha abierto la puerta a la criminalidad y a las organizaciones criminales. Sí, es efectivamente, como tú lo has dicho, hay que hacer siempre un mea culpa porque nosotros representamos al Congreso de la República, una institución hoy muy desprestigiada, producto pues del mal actuar de algunos congresistas de la República. Lo que hoy en este momento tenemos que ver son 8 leyes que le están haciendo prácticamente daño al país porque estas defienden la criminalidad, defienden las organizaciones criminales, como se ha dicho. Tenemos que ir prontamente el tema de las detenciones preliminares con respecto al tema de no flagrancia. ¿Por qué? Porque muchos aquellos que han cometido corrupción, que han cometido violación, que han cometido actos ilícitos, hoy se encuentran tranquilamente caminando por las calles cuando deberían estar aportando mucha información a la justicia. Y esto es determinante porque cada día se incrementa más este tipo de acciones y no se puede tomar medidas inmediatas para poder corregir las mismas. Ya el Ministerio Público, conjuntamente con el Poder Judicial, nos han dado prácticamente en estos días un jalón de orejas al Congreso de la República porque no podemos estar aprobando leyes que no se están analizando, sobre todo una comisión de justicia que no analiza bien los dictámenes y han permitido de que estos pasen al Pleno del Congreso y también por parte de nosotros
y que hemos votado algunos a favor, otros en abstención, no nos hemos dado cuenta del daño que estamos haciendo con algunas leyes que van en contra de lo que la población hoy pide. La población hoy pide seguridad, hoy pide que se acabe la corrupción, hoy pide la población salud, educación, y eso es a lo que debemos de vernos nosotros, pero lamentablemente no estamos haciendo las cosas bien hay que ser dignos en reconocer y decir que se puede hacer más, pero no se está haciendo. Se ha hecho muchas leyes a nombre propio, con un interés propio congresista. Tenemos la ley, por ejemplo, que inició en este caso, la ley 31751, denominada Ley Soto, que tuvo un indicio de prácticamente favorecerse, y de ahí se acogieron varios congresistas para poder, de cierta manera, prescribir sus casos de denuncias de investigación. Ahora, la ley 32104, que salió para apoyar a la ley Soto, ¿no?, y obligar a los jueces que acaten la ley 31751. Tenemos la ley 31990, que recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz, lo que impide la labor de investigación de la Fiscalía. Tenemos la ley 32108, una ley muy discutida, peleada, pero sobre todo luchada por todos los peruanos, porque sabemos el daño que ha hecho esta ley. La ley que modifica el concepto de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del acusado y su abogado. Le vas a tocar la puerta y le vas a decir, te voy a allanar, no hasta que llegue su abogado, un abogado de oficio, y escondan todas las pruebas incriminatorias que pudiesen tener. La ley 31989. Y esta ley a mí sí me preocupa, porque esta ley impide la incautación de materiales usados en la minería ilegal, como son explosivos, armas, etcétera, que hemos visto últimamente en La Libertad. Muchas extorsiones por explosivos. Uno de ellos detonó frente al Ministerio Público. ¿Qué nos indica a nosotros? Que esta ley prácticamente es la que ha permitido que pase esto en el Ministerio Público, porque no les impide la incautación a la minería ilegal, solamente le puedes decir pasa, y así vienen pasando diferentes leyes. La ley 32054, que excluye a los partidos políticos de toda responsabilidad social, y la ley 32017, que promueve la impunidad para los terroristas exmilitares y otros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Y ahora la ley del terrorismo urbano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De leyes que verdaderamente tienen sustento técnico? ¿Son congresistas que verdaderamente saben lo que están haciendo? ¿Son congresistas que son conscientes? Porque durante estas leyes que le estoy mencionando, hay un proyecto de ley que todavía se atreven a presentar el Congreso por parte de la bancada de Avanza País, el congresista Alejandro Cabero, una propuesta para restringir los cambios en textos aprobatorios en comisiones. Ahora ya no puedes prácticamente modificar ninguna ley que venga de una comisión. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo combatimos la delincuencia de esta manera si el Congreso es parte de? Sí, efectivamente, como bien tú lo dices, se han hecho leyes de manera unilateral. No ha habido una coordinación con los entes especializados, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, Policía Nacional y otros afines que en realidad aporten a estos textos que son importantes, sobre todo en una evaluación. Y el uso, no el uso de la inteligencia artificial para plagiar. La inteligencia artificial tiene una herramienta importante para poder hacer comparativos de los proyectos de ley con los proyectos de ley de otros países, inclusive para saber si hay una duplicidad o si en qué afecta. Eso hemos encontrado hace poco y necesitamos de todas estas herramientas y de todas estas instituciones para hacer este tipo de leyes porque son importantes. O sea, yo siempre he dicho, el Congreso de la República no puede tomar una ley donde esté involucrado el Ministerio Público, donde esté involucrado el Poder Judicial. Tenemos que llamarlos para articular con ellos un texto donde se pueda mejorar. No podemos retroceder. Como bien lo has dicho, hay leyes que están haciendo retroceder a lo que se avanzó y esto está favoreciendo a muchas organizaciones criminales, ¿no? Y es importante también decir que las comisiones no hacen las leyes en piedra, no aprueban los dictámenes en piedra, son aquellas que se pueden modificar. Y si este proyecto de ley, que en realidad atentaría en poco a que se pueda modificar los textos en el mismo pleno del Congreso, yo creo que
no va a ser va a ser perjudicial y no va a ser muy tomada en cuenta por algunos congresistas, porque todos creemos de que las leyes no se escriben en piedra. Definitivamente, porque eso es lo que está promoviendo el congresista Alejandro Cabero, justamente en que esto no sea modificado y sea respetado para él, pero ¿dónde está el respeto para toda la población peruana? ¿Dónde está el respeto para el país que ahora vive en una tensión tremenda en medio de la ineficiencia e incapacidad de muchos congresistas, ¿no? Es necesario el control de todas maneras de estas leyes. Sin embargo, para evitar que los dictámenes aprobados en comisión puedan ser modificados sin previo aviso antes de ser sometidos a debate en el Pleno del Poder Legislativo. Este proyecto de ley es parte de un escondite más, un amarramiento más, ¿o de qué podemos hablar? Yo creo que este proyecto de ley debe necesitar más análisis por parte del presentante, en este caso del congresista, con la finalidad de no atentar contra un derecho que tenemos los propios congresistas de poder modificar un texto que va a ayudar a mejorar de repente ese dictamen que llegue a ser ley. Ahora, no olvidemos a quienes representamos. Si tú evalúas en este momento, Mayra, a cuántas cantidad de votantes tenemos por congresista de la República, no llegamos ni al 10% de la población votante. O sea, de los 25 millones, no llegamos ni siquiera a 2 millones de representación, sumados todos los votos que hoy representan el Congreso de la República. Congresistas que tienen 3.000 o 5.000 votos, se creen pues ya los que representan a todo el Perú. Y en realidad no es así. Entonces tenemos que ver nosotros a quién representamos, quién ha sido nuestros electores. A ellos nos debemos, porque ahí está la necesidad, como también ahí está la comodidad de algunos. Pero lo que tenemos es trabajar para solo el país, para todo el país, para los 34 millones de peruanos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, no simplemente para un sector o poder simplemente proteger sus ambiciones personales o intereses personales. De eso no se trata el Congreso de la República. Es una institución donde se debe analizar, donde se hacen las cosas de manera concreta y donde nos da la oportunidad desde nuestro escaño hacer bien las cosas en beneficio de la población. ¿Cómo considera usted la coyuntura política en contra del Congreso de la República y el gobierno de la señora Dina Boluarte? ¿Cuál es la percepción que usted tiene? Al parecer, estamos viendo una competencia para ver quién es el peor, ¿no? Ya nos dicen las encuestas, la gente en la calle. Yo no puedo decir ya que soy congresista, porque a veces me siento como que me van a decir delincuente o que me van a agredir, y en realidad ni siquiera he podido ir a las fiestas de la Candelaria, que yo soy muy devoto a la Virgencita Candelaria, no he podido viajar. ¿Por qué? Porque el protagonismo es de la Virgen, no mío, porque al poder ingresar a la iglesia o poder estar presente en alguna actividad de la Virgen, me pueden insultar, me pueden agredir, y eso lo graban y lo sacan en la televisión, lo sacan en TikTok, y eso no es la idea. O sea, el congresista se ha perdido el respeto al congresista, se ha perdido el respeto al respeto. Hemos visto el último Congreso incidente del congresista Edwin Martínez, peleándose con un periodista. Sí, lamentablemente ahí también tenemos que ser alturados en dar declaraciones, en saber qué es lo que vamos a decir sin agredir a nadie, siempre ser respetuosos con todos, porque la población nos está mirando. Exacto. Y eso es importante que se tenga que saber. Ahora, antes de pasar al gobierno, me gustaría conocer, para la mayoría de peruanos, y me incluyo, esta comisión de ética simplemente es una burla. ¿Qué es lo que piensa usted de la comisión de ética? Últimamente archivaron el caso de la congresista de Alianza para el Progreso, Rocío Torres. Mire, muchos sueldos. Lamentablemente, considerada así, si nosotros vemos resultados en la comisión de ética, no vamos a hallar muchos. Hay algunos que se promueven rápidamente para que lleguen al Pleno del Congreso, pero hay algunos que están aletargados, que están ahí encarpetados, cuando son aquellos que muchos de ellos han hecho quedar mal a la imagen del Congreso de la República, ¿no? Si bien es cierto, hay una defensa que se tiene que ejercer y demostrar en esa defensa de que en realidad no es lo que se dice, pero lamentablemente hay videos que claramente, audios que claramente dicen que congresistas de la República han cometido errores, como el tema de quitarle el sueldo a su trabajador, con el tema de hacer problemas, con el tema de tener de repente algunos intereses de por medio, y eso... Y con temas de presuntamente violaciones. Inclusive de violación, inclusive también del tema de sicariato. Totalmente. O sea, estamos, de verdad, hemos tocado fondo como institución, aunque la institución tenemos que respetarla y no dejarla manchada, pero yo creo que hay congresistas que sí lo han hecho, y lo que nosotros en este momento necesitamos es gente que esté empujando el coche para que esta institución no sea manchada. Una cosa es el Congreso y otra cosa es el congresista. ¿De dónde viene esa deslegitimación del Congreso
y ese mal trabajo. Y quiero empezar hablando de bancadas, no de nombre de congresistas, sino de bancadas. Y yo voy a empezar mencionando la bancada de Alianza para el Progreso, porque ha tenido un gran protagonismo desde la subcomisión de acusaciones constitucionales, desde la mesa directiva que viene dirigiendo ya en 2, 3 periodos prácticamente el Congreso de la República y de diferentes acciones de las comisiones. Antes del 7 de diciembre, la congresista Lady Camones, quien presidía esta comisión de subcomisión de acusaciones constitucionales, archivó el caso de la presidenta Dina Boluarte. Si no hubiese sido archivado en esa subcomisión, quizá ella no hubiese sido presidenta de la República. Ahí hay mucho que responder y que a muchos colegas se les está pasando, pero hay una trama atrás de algo hubo días antes. Muchas cosas se tuvieron que tocar y nosotros estamos tras esa investigación. Ahora, hay un dicho, ¿no? Otorongo no come otorongo, pero no puede ser tan evidente de salvar injustamente a una persona, no en contra de los derechos de todas las personas y de los trabajadores que incluso han sido recortados los sueldos. La mesa directiva, ya van 3 congresistas que pertenecen a Alianza para el Progreso, la congresista Lady Camones, presidenta, anteriormente vicepresidenta, luego el congresista Alejandro Soto y hoy el congresista Eduardo Saluana. ¿Qué es la figura de representación de Alianza para el Progreso? ¿Cuánto predomina en cuanto a las decisiones que se toman y se acatan en el Congreso de la República? Sí, en cuanto primero a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, o la subcomisión, perdón, acá tenemos que tener en cuenta que aparte de la presidencia y de la directiva de esta mesa, tenemos a los congresistas delegados, a quienes se les da el caso para que puedan hallar responsabilidad en diferentes. Eso también tenemos que investigar quiénes fueron estos congresistas, ¿no? Y habría que leer la parte legal en la que ellos se amparan para hacer su informe, o acusando o archivando, como en muchos casos, ¿no? Esto es importante porque la población va a tener que conocer quiénes fueron en realidad ellos. Como bien lo has dicho, hoy día deberíamos estar fuera del Congreso de la República porque no, sin presidente y con una vicepresidenta en eso acusada, no hubiésemos podido nosotros tener ya una presidenta de sucesión. Exacto. Entonces se debió mandar a elecciones, como se quedó. O sea, la misma presidenta dijo, me voy si se va el presidente, pero nunca ocurrió eso. Entonces ya vemos Perú. Todo lo que ha pasado, lamentamos las muertes que han ocurrido, gracias a esta represión que para mí ha sido muy abusiva, sobre todo con mi región, que hasta el momento no hayamos justicia y la gente está con todo el derecho hasta de echarnos la culpa a nosotros, porque ese dolor de perder un familiar es muy grande. Los que hemos perdido un familiar lo sabemos, entonces no puedo decirle a la población, sí, señores, que estoy haciendo tal cosa cuando no se ven resultados, porque este trabajo no es de uno solo, es de varios. Ahora, el tema de la segunda pregunta que me hiciste con respecto al partido Alianza por el Progreso y todas las personas que han ido prácticamente representándolos en la mesa directiva, ya se ha visto todo lo que ocurrió. ¿Por qué sale Lady Camones? Sale por un audio donde el señor César Acuña le daba las directivas a la presidenta del Congreso. Eso nos da una pregunta. ¿Quién prácticamente maneja en este momento el gobierno? Mire, claramente nosotros estamos viendo que el señor César Acuña en varias declaraciones ha dicho, voy a llamar a Eduardo Saluana para que inmediatamente separen a esos señores. O sea, eso es una orden, ¿ah? Está en una orden. O sea, eso así se ve. Pero claramente estamos viendo también que otras fuerzas políticas, sus lideresas o líderes están tomando decisiones por la bancada. Como Fuerza Popular. Es una de las bancadas que en realidad hoy vemos que siempre han votado juntos con una consigna y en realidad vemos todo lo que ha ido pasando. Entonces, muchas cosas que se han ido moviendo debajo del tapete, que no las conocemos, ¿no? Y que algunos en su momento van a tener que dar cuentas, porque el próximo Congreso que entre no se va a quedar tranquilo. Va a empezar, ese Congreso tiene que empezar a representar en realidad a la población y empezar a pedir cuentas al Congreso saliente. ¿Por qué aprobaron esto? Hay leyes inconstitucionales que Totalmente. La población ha dicho, como la salida de la presidenta de la República y hacer trabajo remoto. Trabajo remoto. O sea, tantas cosas se han violado la Constitución en 2 o 3 leyes que tenemos que rendir cuentas. Tenemos 72 normas que se han cambiado de la Constitución, o sea, prácticamente tenemos una nueva Constitución y no nos hemos dado cuenta. Efectivamente, se ha cambiado más del 50% prácticamente. Exacto. Entonces hay cosas que se van a tener que, el Congreso entero va a tener que pedir respuestas y de repente a los 130, ¿no? Porque en realidad todos en algún momento hemos cometido un error y eso hay que reconocerlo también. Ahora, ya viendo de forma general el Congreso, ¿cuál es el control político que ha hecho al gobierno de la señora Dina Boluarte? Un solo
uno solo, aparte del señor Rómulo Mucho, que tenían sus propios intereses? Sí, mira, este tema ya es individual. El control político lo estamos ejecutando por despacho y peleando porque el Congreso de la República no nos quiere dar personal. No sé, voy a hablar con el presidente del Congreso en estos días porque mi carga es fuerte. Estoy ahorita fiscalizando una institución que maneja 16.000 millones de soles al año, que tiene 400 establecimientos de salud, como es salud. ¿Y sabe cuánto me han dado? Una asesora. Y hemos hecho 400 o sea, le han dicho, congresista Carlos Ceballos, no haga control político. Prácticamente, ¿no? Te vamos a dar una, como si me estuviera haciendo el favor. Entonces, ¿qué he hecho yo? Ir a los colegios profesionales. Claro. Al colegio de ingenieros, al colegio médico, al colegio de abogados, con la finalidad que nos apoyen ellos. Y han venido inclusive de las universidades, especialistas, para apoyarnos. Porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Claro. La población va a decir, oye, ¿tú has venido a quejarte o a trabajar? Exacto. Entonces tenemos que trabajar. Y para eso está el ingenio, para eso está decir, ya, no me das acá, pero busco afuera. Porque hay instituciones serias, como los colegios profesionales, que se apuestan por luchar contra la corrupción y porque mejoren nuestro sistema de salud. Estamos en eso. Ya tenemos bastantes evidencias y espero que la señora Aguilar vaya el día 18 a rendirle cuentas a la Comisión de Fiscalización y a todas las preguntas que le vamos a hacer, porque ella tiene mucho que ver en esos temas. Aparte que asumió los pasivos de varios expresidentes que también tienen que dar cuenta en su momento, y con esto vamos a pedir a la Comisión de Investigación con la finalidad de hallar ya responsables y mandarlos al Ministerio Público para que el Ministerio siga su proceso. Antes de hablar de la Comisión de Fiscalización, que viene haciendo un trabajo muy honesto al parecer y que viene recaudando mucha información y que incluso les vienen poniendo piedras en el camino, yo quiero terminar mencionando o preguntando sobre el tema de control político al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a los ministros que tenemos. Tenemos un ministro del Interior que dijo, si no hago nada en 2 meses, me voy. Yo sigo esperando que se vaya ese ministro, porque la verdad que no es que no haya hecho nada, ha contribuido a que el país esté peor. Entonces tenemos ministro de Educación que no tenemos una educación. Tenemos un ministro de Agricultura que no tiene ni idea en dónde está parado, que les ha dicho a los agricultores que siembran mango, dejen de sembrar 3 años. Yo soy de la provincia de Casma, me considero casmeña, no nací ahí, pero me siento casmeña, la mayoría siembra mango. En Piura siembran mango. Dile que no van a comer 3 años, pues. Dile que no van a comer 3 años. Entonces, ese control político a estos ministros, ¿cuál ha sido? Porque a ninguno se lo ha censurado teniendo una mala acción dentro de su ministerio. Mira, todo lamentablemente en el Congreso pasa por firmas y por votos. Lamentablemente muchos congresistas no quieren firmar las mociones de interpelación, menos las de censura. ¿Por qué? Porque el ministro les ha hecho un favor en su región, porque el ministro los consiente, porque le miran la cara bonita, no lo sé. Eso pasa con el MIDIS, por ejemplo, ¿no? Exacto. Hay algunas congresistas, y no te miento, que le tienen mucho afecto a De Martín. Y entonces el afecto a los niños, ¿dónde quedan? O sea, ¿tienes afecto a una persona y no le tienes afecto a los niños que consumieron carne de caballo y carne malograda? Así es, eso es lo que ha estado pasando. Asimismo, mira la respuesta que da el ministro de Transportes antes de ayer, cuando le preguntan, señor, ¿y dónde van a ser los accesos peatonales? ¿Y qué responde? Dice, si el actual aeropuerto no tiene accesos peatonales, este tampoco. O sea, imagínate a dónde hemos llegado a las respuestas. Ignorancia total, desconocimiento, incapacidad. ¿Y cómo vamos a hacer un aeropuerto sin planeamiento estratégico para el ingreso vehicular? Es lo principal. Lógicamente, para no... ¿En qué nosotros ahora nos quejamos con el aeropuerto? Que llegamos a las justas, porque justo antes del aeropuerto, 5 cuadras antes, es un caos vehicular. Totalmente. ¿Y qué pasa entonces ahora? ¿Se quiere mejorar o se quiere empeorar? Los proyectos son para mejorar, para traer mejoras. Como bien lo ha dicho ya en organismos internacionales, señor, el aeropuerto tiene tales falencias, pero no ha hablado del aeropuerto en sí como infraestructura, ha hablado de los accesos, de cómo llega el pasajero, porque muchos son extranjeros que van a llegar a este aeropuerto y muchos pierden sus vuelos. Entonces se quejan a sus embajadas, a sus consulados, con la finalidad de que se llame la atención al gobierno, pero no estamos haciendo eso hoy en día. Entonces necesitamos gente que en realidad solucione. No simplemente, ahorita también del parte del Congreso, no simplemente es fiscalizar, sino llevar una solución. Yo te puedo criticar como ministro, pero te doy una solución. ¿Cuál es la solución para las organizaciones criminales y la inseguridad que vive el país? Primero, para mí, la presidenta de la República debe convocar un primer consejo de ministros y decirle, señores, vamos a luchar
pero necesito presupuesto. De todas sus carteras, yo necesito, por ejemplo, tanta cantidad. ¿Para qué necesito esa cantidad? Necesito hacer por lo menos mínimo 2 o 3 penales de alta seguridad, pero no los vamos a hacer, pues, todos vamos a Chayapalca, no. Podemos mandarlos al desierto. Claro, o podemos donde mandarlos no a zonas ninguna donde se zona. EDIASA, exacto. Y en esa zona, inclusive, construir aeropuertos con pista de aterrizaje, para Claro. que en los Antonov vayan estos delincuentes. ¿Y qué después hacemos? Nos reunimos con el Consejo de Seguridad, que no sé, que no está estipulado en la Constitución, lógicamente, y en ese Consejo de Seguridad nos ponemos de acuerdo todas las instituciones, las articulamos, pero liderado por la presidenta. Y decirle, señores, necesito meter a la cárcel por lo menos 40.000 y vamos a hacer flagancia. Y los quieren 48 horas sentenciados para llevarlos a estos sitios. Porque no podemos permitir que esta gente... Y la derogación de las leyes que ustedes leyes, en el por Congreso eso, han hecho ley. Se debe hacer una reevaluación, pero no de manera unilateral, no la comisión sentadita, Exacto. vámonos a una insistencia, no, llamar al Ministerio Público, llamar al Poder Judicial, a la policía, todos los que tengan que intervenir. Totalmente. Y señores, esto está mal, o esto está bien, o mejoremos, pero sentarnos todos. Así vamos a resolver la seguridad, la inseguridad ciudadana. Y lo que quiere la población es seguridad, pero eso no hay. No existe, necesitamos esa unión, esa articulación, porque si nos ven separados se ríen. Por ejemplo, yo escuché a un venezolano que le llamó la atención al ministro, a un delincuente que prácticamente le dijo, a ver, yo estoy acá, pues búscame, acá estoy. O sea, lo ha pechado. Es que nadie lo respeta a este ministro. Ahora estamos esperando que se pueda dar, se pueda adelantar este debate para la detracción prácticamente de la detención preliminar. Y no hay todavía fecha, ni tiempo, ni interés. ¿Vamos a esperar qué, congresista? Lamentablemente ya estamos a puertas de una elección y este gobierno ya no puede hacer más, de verdad, sí te lo digo. Necesitamos que estos candidatos por lo menos se empapen de esta realidad y que vengan con grandes liderazgos. O sea, nos quedamos así hasta el 2026. Lamentablemente va a pasar eso, porque mira, ya el 12 de abril se lanzan las elecciones nacionales, de ahí para allá es campaña. Como va a haber senadores y diputados, olvídate, el Congreso... 12 de abril se lanza a elecciones generales. Sí. ¿Seguirá la presidenta de la República siendo presidenta hasta el 2026? Mira, por el bien del país, no por el bien en realidad, esperemos que no generemos una inestabilidad, porque la presidenta tampoco se puede quedar de la forma como está. Y evadiendo preguntas, siendo inclusive ni siquiera es autocrítica, para ella todo está bien. Sarcástica, y en realidad eso le duele al peruano que hoy no tiene que comer. No, yo camino por las calles a veces con lo poco que podemos tener, podemos apoyar, pero ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado? Porque son políticas, 35 políticas que hoy están de adorno. Si tú vas y pides indicadores de cumplimiento de las 35 políticas, nuestros amigos del CEPLAN tienen algunas, pero están enfocadas a la realidad, han salido a caminar para verificar si eso pasa. Mira la educación. No conocen la realidad, no saben de lo que hablan. Entonces, ¿cómo puedes solucionar algo que no tienes ni idea? El congresista Carlos Ceballos está dentro de la Comisión de Fiscalización y acá sí quiero hablar de muchos temas. Vamos a una pequeñísima pausa comercial y venimos en ese tema específico, la fiscalización que usted viene realizando. Creo que usted, el congresista Burgos, son pocos los congresistas que vienen tomando en cuenta el control político y esta fiscalización dentro de esta comisión por muchos casos que incluyen a la presidenta de la República. Pausa y regresamos. Ahora sí, estamos para tocar estos temas. Primero, caso de la señorita Andrea Vidal del asesinato, un terrible asesinato con más de 40 disparos prácticamente, que trataban de desviar el caso, que trataban de decir que no era ella. Caso también del señor Nilo Burga, suicidio, sicariato. Acá tenemos que tener claro, para el tema de Andrea Vidal, si bien hubo una primera comisión que estuvo conformada por trabajadores del Congreso de la República, ahora se conforma una segunda comisión. Pero ¿de qué vale conformar una segunda comisión si el estatuto del servicio parlamentario está inactivo? Bien claro, ahí dice, si el señor renuncia, ya no puede investigarlo, no puede hacer nada. Y el estatuto es bien claro, a pesar, y está bien vinculado a servir, a pesar de que el señor haya sido separado, debe haber un procedimiento administrativo, un proceso administrativo, el que se dé por cuenta. Pero en realidad no sé qué va a hacer este grupo nuevamente. Hacer un nuevo informe, decir, no puedo porque el estatuto de servicio parlamentario está inactivo desde el año 2016.
Entonces, ahora, el tema de meritocracia, que también está estipulada en el estatuto, no existe. Ahora, ¿cuánto hemos tenido de traba de la misma institución? ¿Cuándo se entregaron los videos que hemos solicitado? ¿Y desde cuándo se nos entregan? Desde el 1 de diciembre. ¿Por qué no se entregó desde el 1 de noviembre? Para poder ahí ver con quiénes interactuaba la señorita y las otras señoritas. La presunción de una red de prostitución dentro del Congreso, ¿cómo lo califica? Miren, nosotros tenemos una hipótesis que la red quiso ingresar, la red está fuera, pero quiso ingresar, no sabemos hasta el momento cuál era el objetivo, pero ya estamos nosotros investigando de cuántas personas eran, inclusive se habla que por ahí habrían algunas otras personas que están camufladas en comisiones, ¿no? Entonces estamos tras esa investigación y básicamente lo que nosotros hoy tenemos no nos sirve como investigación, mejor dicho, como indagación sí, porque lo que queremos con el congresista Burgos y la comisión es pedir facultades de comisión investigadora en este punto. ¿Por qué? Se está tocando a la institución y nosotros no podemos quedarnos tranquilos. O sea, tenemos que empezar a separar la paja del trigo. ¿Quién trajo a ese señor Torres Sarabia? ¿Quién contrató a las señoritas? ¿Cómo ingresaron? Eso tenemos que saber. Acá no solamente hay un tema administrativo, sino también político. Exacto. Y tenemos que saber, pero lamentablemente las trabas vienen para que se obstruya todo. Gente que debería colaborar. Yo, por ejemplo, si están aludiendo mi nombre y yo no tengo nada que ver, me presento y me siento y digo, Exacto. Señor, yo no tengo nada que ver. Pero el congresista Alejandro Soto decidió últimamente, en el último momento, no sentarse. Mira, lamento la decisión de Alejandro porque en realidad él pidió. Exacto. Lo hizo públicamente, quiero ir a la comisión, pero alguien lo habrá asesorado, le habrá dicho no vayas, aunque esto ya está judicializado, sí es cierto, inclusive yo estoy como testigo en este proceso, pero lamentablemente se ha visto mal. Totalmente. Y él tendrá que dar Tendría cuenta. Mucho que responder también. Así el caso del señor Nilo Burga, ¿fue suicidio o lo asesinaron? Claramente, con todo lo que está saliendo, ha sido pues un asesinato. ¿Cómo ha sido determinado? No se sabe. La policía tiene una hipótesis que hasta el momento también nosotros quisiéramos saber de cómo ha ocurrido el hecho, pero que involucraría esté en materia de investigación todo esto y que un alto poder. Exacto, que tendría que involucrar a muchas personas, porque ese señor tenía la verdad. Y si hubiese habido detención preliminar, como todos lo dicen, ese señor si esté vivo, estaría preso. Por algo prácticamente no promulgaron la ley de la detención como el señor preliminar. Era emocionalmente inestable, era fácil de que diera las cosas. Claro. Lamentablemente acá se quiere callar a todos enviándolos al Vaticano o llevándolos a otros sitios o a España como agregado militar. Entonces, imagínese todo lo que está pasando. Prácticamente se están deshaciendo de los que presuntamente o aparentemente podrían ser los colaboradores eficaces. Efectivamente. Entonces, esto... es una impunidad total. ¿Y qué hacemos? ¿Qué decimos? Lamentablemente presentamos vacancias, presentamos interpelaciones y se quedan porque faltan firmas. O sea, hablamos bonito para ¿Cuántas la prensa, trabas les no ha puesto a ustedes como Comisión de Fiscalización el Congreso de la República en sí? Mira, para empezar... el personal que se solicitó, porque hay investigaciones, en este caso los grupos de trabajo, yo presido uno, el de salud, solicitamos un personal adecuado, pero solo se nos dio una asesora, la cual está haciendo pues denodados esfuerzos. Claro, desde mi despacho tenía que trasladar personal a este grupo de trabajo y estamos haciendo un trabajo efectivo porque estamos saliendo a fiscalizar, inclusive de noche hemos salido a fiscalizar a los hospitales para ver qué trabajo y de se manera hace, sorpresiva, me imagino. La Contraloría no ayuda y eso también quiero dejarlo bien claro. La Contraloría parece que estuviese en favor. ¿Quién lo puso a la Contraloría? ¿Quién propuso a este Contralor y tuvo los votos en el Congreso de la República? Entonces, ¿de dónde viene la Contraloría? ¿Para qué está la Contraloría? ¿Por qué está la Contraloría? ¿A quién está defendiendo la Contraloría? Pero antes de pasar al tema de su comisión de fiscalización de lo que es el tema de salud, ¿cuántas denuncias ustedes están manejando dentro de la Comisión de Fiscalización en contra de la presidenta Dina Boluarte? Tenemos los casos de los Rolex, del cofre y varios casos de su cirugía, de sus cirugías, de los Guayquis, aparentemente. ¿Cuántos casos hay? Ahora el tema de Caliwarma también, donde está porque fue ¿Cuál ministra. es la situación? ¿Cuántos casos hay y en qué situación y etapa Estamos está? hablando, si no me equivoco, 5 casos que claramente llegan hasta la presidencia de la República, ¿no? Y en los otros casos estamos hablando a instituciones, ¿no? Como Pronis, Salud, el IPD, son instituciones que se están fiscalizando en este momento. En el caso de la presidenta de la República, en el caso Rolex, ¿cuál es el avance que han tenido? Ya con este tema, cuando se judicializa, la excusa es, no, ya te metas. Se judicializó y no, exacto, pero están saliendo algunas pruebas que ya las maneja el Ministerio Público. El caso de su ausencia por la operación.
ya se pidió, ya lo hemos aprobado en el pleno de la comisión, por mayoría, ojo, no ha sido por unanimidad, por mayoría, las facultades de comisión investigadora, ¿no? Porque ya se tienen suficientes evidencias de que se necesita investigar ese tema, porque la presidenta no está diciendo la verdad. Solo con eso te quiero decir, no quiero adelantar juicio, pero no está diciendo la verdad. Y en el otro caso, este tema... Si usted me dice no está diciendo la verdad es porque ustedes tienen ya, me imagino, evidencias. argumentos y evidencias dentro de esta comisión que están manejando. Sí, sí, hay de manera evidencias. interna. Sí, por eso es que también se presentó esta moción. Ya. Y Ahora, del patrimonio que se le Ahora, aumentó de la nada a la presidenta. Ese patrimonio tiene que esclarecerlo con documentación, ¿no? Ella dice que hay de AFP, que hay de algunos ingresos anteriores, tiene que sustentarlo. Y el tema es, ¿por qué no declaró esto? Claro. Todos los años hacemos declaraciones de los funcionarios públicos. ¿Por qué no declaró? ¿Cuál fue el temor? Inclusive ahí está el tema del Rolex, que dijo que era antiguo, que no sé, y después dijo que no. Entonces la presidenta está cayendo en continuas contradicciones y mentiras. Del cofre. El caso del cofre, por ejemplo, se quiso enfriar ese caso, pero hoy se está abriendo ya, inclusive ya hay colaboradores que están diciendo cómo ha sucedido y que si estuvo presente el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces... Yo tengo un tema ahí con el caso del señor Vladimir Cerrón. En algún momento el congresista Edwin Martínez, que muy poco es creíble lamentablemente por la misma fama que él se ha dado, ¿no? Los intercambios de palabras que tienen con diferentes periodistas, pero dijo algo sobre algunos chats que nunca salieron y dijo que el gobierno regional de Arequipa justamente tendría o dejó entrever que podría estar siendo parte de esconder al señor Vladimir Cerrón. Y ahora, viendo el tema de la injerencia del señor, del coronel Sanabria, y que su hermano Carlos Sanabria trabajaba en el gobierno regional de Arequipa, y viendo que tiene mucho mando y mucha decisión dentro del gobierno del coronel Sanabria, yo creo que no se podría descartar nada. Sí, justo como tú lo has dicho, en este proceso que se está también de manera, en cumplimiento de nuestra fiscalización, se viene investigando, hay muchos tentáculos de dónde llegan, desde la policía, desde la misma financiera raíz, el tema también del Fobipol y la compra de los terrenos, y todo se vincula ahí, de la fuga del mismo Vladimir Cerrón. Después también tenemos el tema del uso de los bienes del Estado, y hay algunas conexiones con quién estuvo, o sea, hay varias cosas. Y en el Congreso, cuando hemos pedido nosotros la facultad de investigación, se nos denegó. Casi nos han dado 1/3 de votos. O sea, imagínense de los 130. Entonces, ¿qué caso está vigente dentro de la Comisión de Fiscalización en este momento en contra de la Presidenta de la República? En este momento lo que estamos ya, vías ya para entrar al Pleno, es el tema de la operación y los posibles días de abandono al cargo, ¿no? ¿Y del patrimonio ya lo está viendo el Ministerio Público o ustedes están...? Lo del patrimonio nos ha llegado recién hace 2 semanas, ¿no? Y nosotros vamos a analizar todo esto porque los asesores han estado en comisiones descentralizadas. Y ahorita también estamos prácticamente en un receso parlamentario y yo creo que ya se va a ver esto para el mes de marzo, ¿no? Para proceder a pedir información y todo lo que se nos pueda brindar, porque en realidad como no tenemos esa calidad de investigación o de investigadora, lamentablemente se nos obstruye por todo lado. Una gran obstrucción, pero el Poder Judicial rechazó recurso de la presidenta Dina Boluarte y determina que siga investigación por el presunto delito de encubrimiento personal en caso de del cofre. La verdad que esto también nos da un indicio de poder saber qué pasó, qué fue, qué llegó o cómo concluyó. Ahora, el tema de la comisión que usted viene presidiendo y que acaba de mencionar de fiscalización de salud del IPD, ¿cuál es la situación real? ¿Qué negociado está ahí? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes pertenecen ahí? ¿Cómo está dándose la situación? Primero nosotros tenemos que ver cómo llega la señora Aguilar al puesto de presidenta de salud. ¿Cuáles han sido sus méritos, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, ¿de quién se ha rodeado? ¿Cuál es su entorno? Porque en su entorno tiene gente, discúlpeme, con diferentes informes, de la Contraloría, que siguen trabajando. Y hemos encontrado prácticamente casi 800 informes de funcionarios que siguen trabajando. Y el tema es, tenemos que empezar a hacer seguimiento a los de logística. Tenemos denuncias importantes de malos procesos o tenemos denuncias de cómo hacen caer los procesos para no comprar equipamiento y poder ir a una tercerización.
y hay que ver con quiénes tercerizan, qué clínicas importantes o qué amigos están siendo. Por ejemplo, el Almenara no tiene el resonador magnético, pero si se da la vuelta, encuentra 2 o 3 resonadores magnéticos de un tal señor doctor Quito, creo que se llama, que se estará haciendo millonario, ya que no está funcionando el resonador del Almenara. Qué casualidad, ¿no? Así, qué casualidad. Las sillas de ruedas las alquilan frente al Almenara. Las alquilan. Las sillas, 10 soles, 20 soles. ¿Por qué? Hemos llegado al Almenara, no habían sillas de ruedas. La gente entraba hasta cargada o entraba apoyada porque no había sillas de ruedas. Pero al frente se alquila sillas de ruedas. En conclusión a esa fiscalización que usted viene haciendo en salud, ¿cuál es la hipótesis que tiene? Mire, lo que a mí me llama mucho la atención es de que tenemos equipos con antigüedad de 12, 10 años promedio, ¿no? ¿Qué han hecho con 16.000 millones durante los últimos 10 años? Bueno, ha ido subiendo de 12.000 y ha llegado a 16.000. Pero ¿qué se ha hecho con ese presupuesto que no han podido renovar equipos durante 10 o 12 años cuando en su directiva dice que 7 años es la vida útil de estos equipos? Entonces, el tema de los medicamentos también. Cuando llegamos, no sé, alguien ahí donde entra la Contraloría, cuando llegamos parece que les hubiese avisado a alguien. ¿Y por qué lo digo? Porque la última intervención que tuvimos en el Hospital Grau, ¿qué pasa? La Contraloría ya estaba adentro cuando la cita era para ingresar 11 de la noche y la Contraloría a las 10:30 ya estaba dentro de las instalaciones del Grau. Y de verdad me sorprendió mucho este tema. ¿Por qué? Porque ya pues ellos están prácticamente poniendo en conocimiento nuestra intervención inopinada. Entonces hay varias cosas que se están viendo que no nos está gustando de la Contraloría y estamos investigando también a la Contraloría. ¿Alguien no se atreve? Sí, lo estamos haciendo nosotros, investigando a la Contraloría porque hemos encontrado documentos, y le voy a decir documentos, donde el Contralor tiene mucho que responder, el actual, mucho que responder. Y estamos pensando y estoy evaluando en presentarle una denuncia constitucional. Porque sería bueno. Sí, y lo voy a hacer. Porque el que nada debe, nada teme, podrá dar sus explicaciones. Exacto, pero con documentos. Ahora, para su consideración, la doctora María Aguilar, ¿debería seguir en el cargo en el salud? Yo creo que la doctora, si bien puede ser de repente una buena profesional, pero como gestora del sector, no tiene experiencia. ¿Se presume actos de corrupción dentro de salud para usted? Sí, hay actos de corrupción. Claro, tenemos pruebas, las cuales vamos a presentar a la Fiscalía, pero previamente esto vamos a solicitar la comisión investigadora. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se nos está escondiendo, inclusive indicadores maquillados de todo lo que está pasando. Porque yo primero fui a reunirme con ella para saber qué indicadores tenemos, y eso salí a verificarlos a campo, y no son los que dice. Y tengo documentos. Y hemos evidenciado 13 hospitales con informe. Y tenemos hospitales que hemos visitado, pero que no nos llega el informe porque está en presidencia ejecutiva. Y ella tiene que dar la autorización para que llegue al grupo de trabajo. No sé si es demora, ineficiencia, incapacidad o encubrimiento. La ineficiencia es 5 veces mayor que la propia corrupción. Imagínate, ¿cuánto perdemos nosotros por ineficiencia en salud? Me dice la producción que tengo un minuto. El caso de IPD, conclusión. El IPD... Lamentablemente hoy se están cayendo las federaciones deportivas, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido control ni supervisión en los actos de elección que han sido desde septiembre, octubre y diciembre, hasta diciembre, perdón. No ha habido control, se están cayendo y muchos deportistas hoy se van a quedar sin participación. Hemos perdido unos panamericanos en bádminton por no haber reconocido una directiva que estaba correctamente llevada, pero como no es mi amigo y yo estoy con el COP, entonces, no señor, no va. El COP decide, esa es la verdad, el COP decide en el IPD, dice esto y esto y esto. Hace poco han tenido una reunión, me imagino, donde estuvo presente el señor Mangiari, que es el presidente de la COP, el del IPD, estuvo el ministro de Educación, estuvo el ministro, el premier, me imagino que habían considerado que disolver el legado para que todo esto vaya al IPD. Y el IPD tiene la capacidad de llevar, no solamente son palabras. Miremos cómo están los estadios a nivel nacional, miremos la infraestructura que se tiene, y esta es una infraestructura de alto rendimiento, la cual se tiene que tener pues de manera correcta, porque se nos viene bolivarianos, se nos viene panamericanos. Entonces, ¿a quién estamos trasladando este reto, digamos? Al IPD, cuando no tiene la capacidad. Totalmente cierto. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias, congresista. De verdad que esperemos tenerlo nuevamente en el programa, porque cuando se trata de fiscalización y de control político, solo pocos congresistas son los que luchan contra esta criminalidad, con esta clase política corrupta y contra todo lo que se ve para poder sacar abiertamente lo que tenemos y lo que hay.